Te han dicho, quédate en casa. Y en medio de todo eso, tal vez tú dices, pero ¿por qué tengo que quedarme en casa si yo tenía metas y proyectos para este año? Tal vez que tenías algunos objetivos que querías lograr. Y quedarse en casa implica tal vez no poder lograrlos como tú querías. Nos han dicho, quédate en casa, es necesario que estés allí. Y esto me recuerda una ocasión cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Número capítulo 9. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Qué interesante historia. Aquí nos habla acerca de una nube que se encontraba, una columna de nube que se encontraba encima del tabernáculo después que Moisés allí junto con los hijos de Israel. Estaba todo el pueblo de Israel allí y construyen el tabernáculo allí en el desierto. Inmediatamente llega Dios, la presencia de Dios allí en el tabernáculo en el desierto. Y se forma una columna de nube. También en la noche era como una columna de fuego. Y cuando esta columna de nube se levantaba del tabernáculo, se elevaba algo, todos tenían que recoger las cosas y empezar a caminar hacia donde Dios mostrara. Y tal vez allí ellos iban caminando, cada uno con su familia, cada uno con su ganado, con sus posesiones, y empezaban a caminar. Y cuando llevaban mucho tiempo caminando, de repente ya acostumbrados a caminar, y tal vez en su mente decían, bueno, ya vamos a llegar a la tierra prometida. Y en eso la nube se detenía. Inmediatamente todos tenían que ir a cada sitio donde estaba estipulado que deberían de estar por tribu. Tenían que armar el tabernáculo los levitas y allí comenzaban la faena que tenían que hacer. Cada uno en sus labores, cada uno en lo que tenían que hacer. Nuevos proyectos de repente pasaban. Empezaba a acostumbrarme. Ya estaba con mis hijos, me empezaba a acostumbrar, todo estaba como que más calmado y de repente la nube se levantaba. Y entonces, pero ya en ese momento ya me había acostumbrado a estar en esa posición. En eso tenía que salir y ir con toda la familia, con todas las cosas, recoger nuevamente todo y empezar la marcha. Íbamos caminando, hasta que de repente, cuando ya estaba algo acostumbrado, en ese momento se detenía la nube. Y volvíamos a llegar allí y se acampaba y se montaba todo. Nunca se sabía cuánto tiempo iba a estar en cada sitio. Al mandato de Dios se levantaba y tenían que arrancar. Al mandato de Dios había que detenerse. Allí era la enseñanza. Dios estaba mostrando algo. A su mandato tenían que salir. A su mandato tenían que frenar. A su mandato tenían que parar. Y para cualquiera tal vez es complicado todo esto. ¿Cómo pensar? ¿Cómo digerir? Si yo tenía proyectos, si yo quería hacer algo, si yo quería en medio de esto lograr tener un objetivo, pero no lo puedo hacer. Ya yo me había planteado hacer cosas, pero no lo puedo hacer. Lo primero que queremos mostrar es que allí, en ese tabernáculo, cuando la columna se levantaba o cuando la columna bajaba, allí lo que podemos ver es la presencia de Dios. Era importantísimo que estuviese la presencia de Dios allí. Cuando se levantaba, era necesario partir. Cuando bajaba, era necesario parar.
Y no importaba qué proyecto se tuviese. Mira, algo fundamental que podemos entender. No importa el proyecto que tú tengas, no importa lo que quieras hacer. Si en medio de eso no está la presencia de Dios, no vale de nada. Es fundamental tener la presencia de Dios. Es preferible esperar y hacerlo posteriormente, pero que la presencia de Dios esté allí. Allí esa nube nos tipificaba, era en sí la presencia de Dios. Literalmente, cuando nos habla acerca de la gloria de Dios, nos habla de su habitación. Allí nos habla acerca del Shekinah de Dios. Y en ese Shekinah de Dios es la gloria, la habitación. Es donde el pueblo de Israel tenía que habitar en Dios. Y en estos días que estamos de cuarentena, es necesario que estemos en casa, pero no estemos en casa solo por estar, solo por no salir afuera. Es necesario que estemos en casa, pero que entendamos que es importante que la presencia de Dios también esté allí. Es un tiempo para crecer. Es un tiempo donde Dios nos quiere mostrar algo. Así que quédate en casa porque Dios te quiere mostrar algo. Es importante que aprendamos de su gloria. Es importante que aprendamos de su presencia, que estemos allí habitando junto a Él. Es importante que estemos allí. Cuando vemos al pueblo de Israel que tenía en sí a la presencia de Dios, esto era lo diferente que tenía Israel con las demás naciones, la presencia de Dios. La presencia de Dios es fundamental y era lo que le iba a convertir en una nación grande, la cual es hoy en día. El tener la presencia de Dios allí lo diferenciaba de cualquier otra nación. Y lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros tenemos también la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Pero entonces tenemos que mostrar a los demás también que habitamos en Dios, que tenemos la presencia de Dios, que debemos demostrar la gloria de Dios. Es sumamente importante mostrar esto. Cuando comenzamos a analizar un poco más y vemos que era Dios el que daba la orden. No era Moisés el que decía es tiempo de avanzar. Era Dios. Ni siquiera Moisés sabía cuándo tenían que avanzar. Así que Dios decidía. Se levantaba la columna y todos tenían que desarmar completamente el tabernáculo. Esto se podía desarmar hasta en 30 minutos. Cada quien sabía lo que tenían que hacer. Y lo importante que es que cada quien haga lo que corresponda. Cada quien tenía que estar presto para colaborar. Cada quien sabía lo que tenía. Ahí no había que no me di cuenta que se había levantado la nube. No, es importante que cada uno. Así que cada quien, tal vez alguno tenía una estaca, agarrar una estaca, tal vez otro tenía que agarrar alguno de los lienzos, tal vez alguno de las mantas. Y cada quien tenía algo que desarmar y cargar. Era su responsabilidad. Y entre todos se armaba cuando la columna bajaba. Y entre todos se desarmaba cuando la columna subía. Y los levitas, cada uno de ellos tenía algo que hacer. En medio de su responsabilidad, en 30 minutos podían haber desarmado absolutamente todo. Pero allí vemos la voluntad de Dios. Cómo era Dios el que decía cuándo tenían que seguir o cuándo tenían que quedar. No era Moisés. Moisés no era el que hablaba. Y esto nos lleva a pensar que de igual manera es Dios el que dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Qué diferente sería. No solamente que en una nación Dios estuviese allí presente. En una iglesia
Dios sea el que dé la voz, la orden en una familia, mostrar la gloria de Dios en cada persona. Es fundamental que en la iglesia, la palabra de Dios nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero qué malo es cuando en las iglesias se hacen las cosas y no se busca la voluntad de Dios. O no nos sujetamos a lo que Dios está diciendo que se debe hacer. Sin importar, allí no valía la tradición de cuánto tiempo ya llevaban en un lugar. Si Dios decía que tenían que partir, olvidaban la tradición, olvidaban que estaban allí por algún tiempo. Simplemente partían, simplemente salían porque Dios lo ordenaba. Sin poner excusa, sin poner obstáculo. Simplemente tomaban cada quien lo que tenían que tomar y partían porque querían estar con la presencia de Dios. Qué fundamental es todo esto. Tal vez en algún sitio podían durar un día, pero tal vez en otros semanas o meses. En el monte de Sinaí duraron allí 1 año y medio. Allí duraron 1 año y medio en el monte de Sinaí. Y podemos ver que Dios era el que decía que salieran o quedaran. Otra de las cosas que vemos es que allí se manifestaba, se podía ver completamente la gloria de Dios. Dios estaba en ese sitio. Mira, cuando ya llegaron allá, nos muestra Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 10 al 11, que cuando el rey Salomón hizo construir el templo para reemplazar las tiendas de reunión que eran transportables y estaban allí, dice que al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Dios, la gloria del Señor había llenado toda la casa del Señor. Aquí podemos ver que era la gloria de Dios. Aquí se manifiesta la gloria de Dios y lo importante que es tener y saber que es la gloria de Dios. Dios con su gloria había consagrado ese sitio, ese tabernáculo, ese templo para Dios. Lo había consagrado. Pero qué interesante es que cuando no está la gloria de Dios, ya no le pertenece a Dios, no es para Dios, no es algo santo. Y podemos cometer el error que no nos percatemos que ya la gloria de Dios no se encuentra. Este tiempo de quedarse en casa es un tiempo donde tenemos que ver a Dios y percatarnos que su gloria está aquí. Tenemos que desear tener la gloria de Dios. Ezequiel nos habla que en un momento determinado, allí en el templo, la gloria de Dios se fue elevando, se fue apartando, poco a poco, se fue yendo. Y nadie se percató que la gloria de Dios se había alejado del sitio. Ya la gloria de Dios no estaba allí. Ya Dios no estaba allí. Y no se percataron que Dios no estaba allí. No se percataron que la gloria de Dios no estaba allí. Es importante percatarnos de la gloria de Dios y aferrarnos a ella. Juan allí nos habla en el primer capítulo que dice que vimos su gloria, hablando de Jesús. Cuando Jesús llegó, vimos su gloria, pero realmente muy pocos fueron los que vieron la gloria de Dios. Realmente muy pocos. Solamente unos cuantos se percataron de esa gloria. Y Él habitó aquí, pero muy pocos la vieron. Qué importante es que la veamos, que la deseemos,
que querramos estar allí en su presencia, alimentándonos, ser afectados por su presencia, por su gloria. Y no solamente nosotros, sino poder afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Que este tiempo de quedarnos en casa, este tiempo de quietud, no es un tiempo de no hacer nada. Es muy diferente no hacer nada que estar quieto buscando de Dios. Es importante que busquemos de Dios, que busquemos de su gloria, que busquemos de su presencia, que nos acerquemos a Dios. Allí nos habla que Él buscaba de la gloria de Dios. Era necesario ver la gloria de Dios. Y es allí donde vemos la importancia. El pueblo de Israel no quería hacer nada, si Dios no estaba presente. Si Dios partía, ellos partían. Si Dios llegaba y decía en un sitio, allí tenían que estar. Porque querían su presencia, querían hacer su voluntad y querían contemplar su gloria. Y en medio de esta quietud de estar en casa, Dios les estaba enseñando algo. Dios les estaba enseñando a vivir por fe. A vivir por fe. Tener una esperanza puesta en Dios. Una esperanza puesta en lo que va a venir, no en lo actual. Una fe puesta en lo que va a ocurrir. Su mente estaba en la tierra prometida. Así que Dios también desea que nosotros tengamos nuestra mente puesta en lo que va a venir. En otras palabras, tener fe. Este tiempo de quietud, Dios también, al igual que a ellos, Dios también nos está enseñando a vivir por fe. Lo segundo que vemos es que Dios está mostrando su soberanía. Él era el que gobernaba todo y Él decía cuándo tenían que ir y cuándo no. Ellos empezaron a aprender a obedecerles y a vivir en mansedumbre. Ellos aprendieron a vivir en mansedumbre y estar allí y obedecer todo lo que Dios les decía. También Dios les empezó a enseñar acerca de priorizar. Sí, tal vez ellos tenían proyectos, tal vez ellos tenían algo que hacer. Y tal vez tú también tengas proyectos en tu vida. Y tal vez tengas objetivos planteados que querías lograr en este tiempo. Pero Dios también te está enseñando a ti a priorizar. Que es más importante estar con Dios, estar con la presencia, estar en medio de la voluntad de Dios, que estar sin ir. Que es más importante tal vez esperar un poco, pero que Dios esté presente allí, que hacerlo sin Dios. Y en ese priorizar podemos entender que tenemos que tener una templanza para poder seguir adelante. Otra de las cosas que podemos ver, la número 4, es obedecer sin conocer el mañana. La nube se levantaba, ellos simplemente comenzaban a caminar, sin saber si mañana se iba a parar o iban a continuar más. Cuando estaban detenidos, hacían sus jornadas, sin saber cuándo era que tenían que salir o cuándo era que tenían que trabajar. Tenían que obedecer allí, aún sin conocer el mañana. El ser humano está muy dado a querer conocer las cosas del mañana. Y en muchas ocasiones se van a lo místico y se van a la adivinación y tratan de ver y buscar tal vez hasta ciertos profetas para que le digan qué deben hacer. Y es la tendencia humana que en vez de confiar en Dios, quieren saber qué va a ocurrir mañana, porque prefieren tener el control que dejarle el control a Dios. Cuando tú sabes lo que va a ocurrir mañana, tú dices, bueno, eso es lo que voy a lograr y lo puedo lograr, pero estás teniendo el control tú y en ningún momento le estás dejando el control a Dios. Estás entrando allí buscando que alguien te diga, Señor, y dime, y tal vez podrás ser muy cristiano,
pero vas allí tal vez a algún profeta buscando que Dios que te diga que debo hacer esto o debo hacer esto. Sé qué va a ocurrir mañana, qué va a ocurrir pasado. ¿Por qué no mejor confías en Dios? Le dejas tus cargas a Él y aprendes a vivir confiando plenamente en tu Señor. Allí obedecerle sin conocer el mañana, teniendo la paz que lo que ocurra va a ser por tu bien. Sin importar, vas a tener una paz aún en medio de esa tormenta, porque estás confiando en el Señor. Otra de las cosas que ellos podían atender o aprender y crecer es que cuando estaban allí, que se detenían, tenían que estar con sus seres queridos, con las personas que estaban a su alrededor. Y qué importante ese tiempo, ya alejado de estar caminando de la jornada. Hoy nos han dicho quédate en casa y allí vas a estar con tu familia, con la familia más cercana. Y allí en medio de ellos tendrás que resolver tal vez ciertos conflictos. Ya no hay una escapatoria que vas al trabajo o vas a los estudios. Estás allí con tu familia. Ya no hay escapatoria. Y si la casa es más pequeña, mejor todavía. Porque no hay sitio donde puedas ir. Tienes que resolver el problema. Tienes que resolver el conflicto. Porque al fin y al cabo estarás allí con esa persona. Pero no solamente resolver conflictos, sino que también aprender, volver a enamorarse los unos de los otros, a entendernos, a estar allí, a estar en amor, a darnos en amor. Lo sexto que podemos ver es que tenemos que aprovechar el momento. Cuando ellos se detenían, cada quien tenía que hacer sus labores, lo que era necesario. No sabían cuándo volvían a salir, así que tenían que hacerlo sumamente rápido. No había un tiempo para el mañana. Nos han dicho quédate en casa. Así que es importante que hagas lo que tienes que hacer. Que hagas todo aquello que es necesario. Tal vez leer un libro, leer la Biblia, orar, cantar a Dios, inscribirte en cursos por internet, crecer. No solamente es un tiempo de estar allí sin hacer nada. Tal vez es un tiempo que puedas aprovechar y lograr con creces un mejoramiento para ti. Es importante que en medio de todo esto aprendamos que el momento que Dios nos está dando podemos mejorar. Pero entonces tenemos que atesorarlo, tenemos que disfrutarlo, tenemos que este tiempo de estar en casa, sentirlo gozoso, tener gozo en medio de lo que estamos haciendo, porque es para nuestro bien, porque Dios es el que nos está mandando a hacerlo, porque Dios nos está produciendo algo y nos está permitiendo crecer. Este tiempo de quedarse en casa, Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tengas un encuentro con Él. Es algo bueno para ti. Y es que no hay nada mejor que esperar en Dios. Ellos estaban allí. Cuando bajaba la columna, tenían que acampar y tenían que esperar en Dios para poder salir nuevamente. Ahí podemos ver acerca de la paciencia que Dios iba mejorando en cada uno de ellos. De igual manera en nosotros, Dios desea que tengamos paciencia. También podemos ver la generosidad que Dios les mostraba, que Dios le estaba enseñando a tener la generosidad de los unos con los otros. Tal vez allí estaba el necesitado, tal vez allí estaba la persona a un lado que necesitaba algo de ti, bien sea cuando iban caminando o bien sea cuando se detenían. Allí era necesario mostrar una generosidad para el que se encuentra a un lado. Y en medio de esta generosidad podemos ver la benignidad de la persona que puede mostrarse al que tiene a su lado. Cuando ves la necesidad
del que está allí y ves su padecimiento y deseas que no vuelva a ocurrir lo mismo, sientes una compasión por esta persona. Y eso es una bondad. Así que Dios le estaba enseñando todas estas cosas a ellos. En su presencia allí, ellos fueron creciendo, aprendiendo que deberían de tener todas estas cosas, que deberían de aprender por vivir por fe, que deberían de saber sobre la soberanía de Dios, de priorizar, de obedecer, de atender al que estaba cerca, de aprovechar el momento, de esperar en Dios, en ser generoso con el necesitado y ser compasivo. Pero hoy en día también nosotros tenemos a Dios. Y es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que hoy también nos enseña todas estas cosas, traducidas en fe, mansedumbre, templanza, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad y bondad. Y es que es el fruto del Espíritu el que nos hace tener esto. Dios, en medio de este tiempo de quedarse en casa, también quiere que demos frutos, quiere que crezcamos, quiere que aprendamos. Y es importante que este tiempo de quedarnos en casa podamos verle a Él y crecer. No podemos el día de mañana, cuando digan podemos salir, volver a ser los mismos, seguir contaminando a la naturaleza, no tener compasión con el necesitado, no tener compasión con el vecino, no hacer nuestro trabajo bien, no priorizar las cosas, entender que podemos hacer cualquier cosa y dejar a Dios a un lado sin buscar su gloria. Si hacemos todas estas cosas, realmente no hemos aprendido la lección. Dios nos está capacitando en este tiempo de quedarnos en casa para que crezcamos y podamos dar frutos del Espíritu Santo. Y al dar este fruto del Espíritu Santo, mostrar su gloria y su presencia en nuestras vidas. Y habremos aprendido y habremos crecido. Dios está haciendo cosas maravillosas y hay muchos cristianos que han crecido en medio de esto y se han acercado más a Dios. El deseo de mi corazón es que tú también le busques y que también crezcas en Él. También le busques y con pasión aprendas de Él. Quédate en casa, pero busca la presencia de Dios. Crece con lo que Dios te está mostrando. Que no seas el mismo, que cuando salgas seas completamente diferente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, porque tú haces las cosas en tu soberanía de una manera perfecto. Y te pedimos, oh Señor, que día a día nos muestre tu gloria. Queremos habitar en tu presencia para crecer y poder dar el fruto del Espíritu Santo tal cual como a ti te agrada. Que esto nos permita crecer y estar cerca de ti. Te adoramos, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédate en casa, pero crece. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra nación.